No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo una vez vi a un viejito caminando solo bajo la lluvia, y lo que me pidió ese día, compás, me dejó sin palabras. Todavía lo traigo en la cabeza como si fuera ayer. No levantó la mano, no pidió nada, solo caminaba, todo empapado, con un costal viejo en las manos, como si trajera ahí dentro los restos de su vida. Y yo, que casi nunca me detengo por nada ni por nadie en la carretera, ese día pisé el freno sin pensarlo. Algo me lo pidió por dentro. No sé si fue Dios, el corazón o las dos cosas. Si alguna vez ayudaste a alguien en el camino o sentiste que había algo más detrás de un encuentro, quédate conmigo hasta el final y dime, ¿desde qué parte de México o del mundo estás escuchando esto? Esa mañana todo estaba raro, el cielo bien cerrado, el aire húmedo y ese olor a diésel mojado que se mete por la ventana aunque la traigas cerrada. Yo venía solo manejando tranquilo rumbo a Monterrey con unas refacciones para entrega, pero traía una pesadez en el pecho, como cuando sientes que algo va a pasar y no sabes qué. La lluvia empezó de repente, bien finita, pero constante, y justo cuando iba a pasar un tramo de terracería vieja, lo vi, al viejito, ahí, caminando por la orilla, con la cabeza agachada y los zapatos ya negros del agua y del lodo. No sé explicar bien qué sentí, pero algo en mí se movió. Tal vez fue ver que no se cubría del agua, o que caminaba sin apuro, como resignado, pero con una dignidad que dolía. No tenía prisa, ni miedo, ni lástima, solo esa mirada perdida, fija en el suelo mojado, y el costal colgando de una mano como si le pesara el alma. Frené el camión a un lado del camino, activé las intermitentes y bajé sin pensar. La lluvia me cayó de lleno en la espalda, se me metió por el cuello de la camisa. No traía paraguas ni chamarra gruesa, pero en ese momento nada de eso importó. Me fui acercando despacio, sin querer asustarlo, y mientras más me arrimaba, más me daba cuenta de los detalles. Los zapatos todos abiertos de la suela, el pantalón empapado hasta arriba y las manos temblaban un poco, pero no soltaban ese costal. Le hablé con respeto, bajando la voz. Le dije, ¿quiere que lo acerque a algún lado, señor? Y él apenas levantó la cara. Tenía los ojos claros, gastados, como si ya hubieran llorado demasiado. Me contestó bajito, «Me lleva hasta donde pueda, mijo. Necesito entregar esto». No me dijo más, solo eso, entregar esto. Pero lo dijo con una fuerza que me dejó inquieto. Miré el costal de reojo, parecía uno de esos de mercado, viejo, manchado, pero lo sujetaba como si llevara ahí dentro algo sagrado. No me atreví a preguntar qué era. Sentí que no era momento. Le hice una seña con la cabeza y lo acompañé despacito hasta la puerta del camión. Le puse una toalla en el asiento del copiloto, no por el agua, sino por respeto, como si ese espacio necesitara estar limpio para lo que él traía, mientras él se subía con esfuerzo, porque ya se le notaba la edad en los huesos. Yo saqué el café que traía en mi termo y se lo ofrecí. Él me dio las gracias como quien no está acostumbrado a que lo traten bien. Se quedó mirando por la ventana unos minutos, sin hablar. Y ahí empezó algo que yo no sabía que me iba a marcar tan profundo, porque ese silencio no era incómodo, era un silencio que decía mucho, un silencio que cargaba historia, y en el fondo yo sentía que, fuera lo que fuera, ese hombre necesitaba llegar. Arrancamos despacio. La lluvia seguía cayendo, delgadita pero sin parar. El sonido de las llantas sobre el asfalto mojado era lo único que rompía el silencio adentro, junto con el motor que sonaba parejito, como si también entendiera que había algo sagrado en ese momento. Pasaron unos minutos sin que nadie dijera nada, hasta que él mismo empezó a hablar. Me dijo que llevaba 12 años sin ver a su hija, que se alejaron por cosas que con el tiempo ya ni tenían sentido,
Yo era muy terco, y ella también. Cuando quise volver, ya era tarde, nunca me perdonó. Lo decía sin enojo, sin rencor, solo con una tristeza vieja, de esas que ya no lloran, solo pesan. Luego bajó la mirada hacia el costal y puso las dos manos encima como si cubriera algo frágil. Aquí traigo lo que me queda, algo de mi nieto. Nunca lo conocí, pero esto es suyo. Y ahí, hermano, sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada, porque cuando alguien te habla desde ese lugar, lo único que puedes hacer es escuchar. El modo en que abrazaba ese bulto era como si trajera al propio niño ahí. Y yo, que solo estaba haciendo una entrega cualquiera, empecé a entender que esa vuelta no iba a ser como las otras. Me contó que había tenido miedo de hacer ese viaje muchas veces, que se imaginaba 1000 formas de reencontrarse con su hija, pero ninguna le daba paz. A veces soñaba que me abría la puerta llorando, otras veces que ni me reconocía. Lo decía sin levantar la voz, como si hablara consigo mismo, y mientras más hablaba, más se me hacía un nudo por dentro. Porque yo también tengo familia lejos, y a veces uno no sabe si el tiempo va a alcanzar. Le pregunté si había avisado que venía. Me miró y negó con la cabeza. No sabría qué decirle. Mejor que sea Dios quien abra o cierre la puerta. Seguimos en silencio un rato. Le ofrecí otro poco de café, y esta vez aceptó. Bebió despacito, con las dos manos rodeando el vaso como si buscara calor. No solo del café, sino del momento. La carretera seguía húmeda, pero el cielo empezaba a aclararse un poco. A lo lejos se veían los primeros techos del pueblito donde él quería bajar. Me dijo que era ahí donde vivía su hija, que había preguntado días atrás a una vecina y supo que seguía en la misma casa. No quiero verla por mí, solo quiero que reciba esto y que sepa que lo guardé todo este tiempo. Entramos al pueblo por una calle angosta, con casas bajitas y banquetas rotas. El tipo de lugar donde el tiempo pasa más lento. Me pidió que lo dejara cerca de una placita, frente a una casa pintada de azul claro. Ahí es, dijo, sin temblar. Me estacioné al otro lado de la calle y él bajó con calma. Tomó el costal con ambas manos, lo acomodó contra el pecho y cruzó la calle despacio, como si cada paso fuera una despedida. Yo me quedé sentado, mirando desde el volante, con una sensación extraña, como si estuviera viendo algo que no debía interrumpir. Cuando llegó frente al portón, puso el costal en el suelo con mucho cuidado, como quien acomoda a un niño dormido. Se agachó, lo abrió con delicadeza, y de ahí sacó 3 cosas: un osito de peluche ya gastado, una carta doblada y un par de zapatitos de bebé, blancos, chiquitos, limpios. Me costó tragar saliva. No sé qué esperaba, pero eso me rompió por dentro. Él se quedó un momento mirando cada objeto, como despidiéndose de ellos también. Luego los metió de nuevo con cuidado en el costal y lo dejó sobre el tapete de la entrada. Tocó el timbre una sola vez, esperó unos segundos. Nadie abrió, ni una ventana, ni una cortina se movió. Y sin embargo, él no mostró ni un gesto de frustración, no insistió, no volvió a tocar. Solo se quedó ahí, con la cabeza baja y las manos cruzadas al frente. Luego hizo la señal de la cruz con calma, como si acabara de cerrar un capítulo. Yo lo miraba desde el otro lado de la calle, sin moverme, sin saber si debía decir algo o quedarme callado para siempre. Había algo en esa escena que no pedía consuelo, solo respeto. Cuando volvió al camión, subió más despacio que antes. No miró hacia atrás. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera romper el silencio de la calle. Yo quise preguntarle si estaba bien, pero algo me detuvo. No hacía falta. Su cara estaba tranquila, cansada, sí, pero en paz. Le dije que conocía un albergue a unas cuadras, por si quería pasar la noche ahí. Él me miró con una ternura que no se ve mucho en esta vida, y me respondió: ya cumplí lo que me debía. Ahora lo que venga
Es regalo. No supe qué contestarle. Solo asentí con la cabeza y seguimos en silencio. Pero ese silencio ya no era el mismo de antes. Era un silencio lleno de algo que no sé cómo explicar, como si hubiéramos dejado algo sagrado atrás. El camión retomó velocidad y cruzamos el resto del pueblo sin prisa. Él miraba por la ventana, pero ya no parecía buscar nada. Era como si hubiera entregado el peso que llevaba dentro, y ahora solo estuviera dejando que el camino lo llevara donde tuviera que ir. Yo iba manejando, pero mi mente estaba lejos, pensando en mi propio padre, en las veces que dejé pasar cosas por orgullo, en las llamadas que no hice, y mientras más pensaba, más entendía lo que ese viejo acababa de hacer. No fue una visita. Fue un acto de amor, de esos que no siempre reciben respuesta, pero que se hacen igual. Porque hay cosas que uno tiene que soltar, aunque el otro nunca abra la puerta. Y eso me cambió, aunque no lo dije en voz alta. Unos minutos. Después le pregunté si tenía a dónde ir. Me dijo que sí, que una señora de la iglesia a veces le daba posada. No insistí. Le pregunté si quería que lo dejara en algún punto específico. Donde dé la sombra, mijo, ya el resto lo camina uno solo. Así me lo dijo, con esa sabiduría triste que solo tienen los que han vivido mucho y hablado poco. Lo llevé hasta una esquina donde había una banquita vieja bajo un árbol de jacaranda. Ahí me pidió bajar. Yo frené, lo ayudé con la puerta, y él bajó cargando solo su bastón. El costal se había quedado atrás, no lo volvió a tocar. Se despidió con un apretón de manos, firme, sincero. Me miró directo a los ojos y dijo, «Gracias por no seguir de largo». Y eso se me quedó grabado, porque yo sí había seguido de largo muchas veces, y no sé por qué ese día no lo hice. Tal vez porque ya estaba cansado de ir siempre con prisa, tal vez porque necesitaba escuchar esa historia, aunque no lo supiera. O tal vez porque hay encuentros que no se buscan, pero llegan, y uno tiene que tener el corazón abierto para no dejarlos pasar. Volví al camión con un nudo en el pecho. Me senté frente al volante, pero tardé unos minutos en arrancar. No había tráfico, ni urgencia, pero algo dentro de mí estaba distinto. No podía sacarme de la cabeza ese costal en la entrada, esos zapatitos tan chiquitos, ese oso de peluche que ya no olía a infancia, sino a despedida. Cerré los ojos un momento, respiré hondo, y entonces entendí que había sido testigo de algo que no muchos ven. No sé si era fe, perdón, valentía o todo eso junto, pero era real. Lo había visto con mis propios ojos. Cuando finalmente encendí el motor y retomé la ruta, no puse música, no prendí la radio, solo dejé que el sonido del camino me acompañara. Cada bache, cada curva, cada trago de café frío tenía otro sabor. Y mientras las llantas comían kilómetros, empecé a recordar otras veces en que estuve a punto de detenerme, y no lo hice. Pensé en mi mamá, en mi hermano, en las veces que dije, luego llamo, y no llamé, porque creemos que siempre habrá tiempo. Pero a veces el tiempo no vuelve. Y otras, lo único que nos queda es entregar lo que llevamos dentro antes que sea tarde. Después de unos 20 kilómetros, me detuve en una gasolinera. No porque necesitara cargar, sino porque necesitaba bajarme, estirar las piernas y tomar aire. Entré al baño, me lavé la cara con agua fría y cuando me vi en el espejo, me vi distinto. No sé cómo explicarlo. Era como si algo se hubiera movido por dentro. No era tristeza, tampoco alegría. Era otra cosa, como un eco, como una historia que se te queda pegada al cuerpo. Salí, me serví un café del más cargado que encontré y me senté en una banquita de cemento mirando los camiones pasar. Ahí, en ese momento, entendí que a veces uno no sabe el peso que carga hasta que lo ve reflejado en otro. Aquel viejo no solo cargaba un costal, cargaba culpa, amor, ausencia, esperanza, todo junto, y aún así
Caminaba bajo la lluvia, sin esperar nada de nadie, y eso me dio vergüenza, porque yo, que tenía el tanque lleno y el cuerpo seco, muchas veces me quejaba de cosas que ahora me parecían pequeñas. A veces, uno necesita ver el final de otro camino para entender por dónde va el suyo. Me quedé ahí un buen rato viendo cómo el cielo empezaba a aclararse. La lluvia ya era apenas un recuerdo sobre el pavimento, y pensé, ¿cuántos otros como él habrá allá afuera? Gente que camina con algo pendiente, con algo que necesita entregar antes de irse, porque todos traemos algo que no hemos dicho, algo que queremos dejar en manos correctas, pero la vida no siempre da segundas vueltas. A veces solo hay una oportunidad y hay que tener el valor de tomarla, aunque tiemble la voz, aunque duelan los pasos. En ese momento saqué mi celular y marqué el número de mi hermana. Hacía meses que no hablábamos por una tontería. Me contestó sorprendida. No le dije mucho, solo pregunté cómo estaba, cómo andaban los niños. Me dijo, bien, ¿y tú? Y por un segundo se hizo silencio, igualito al que viví en ese camión con ese viejo al lado. Le dije, solo quería escucharte. Ella no respondió, pero pude sentir su respiración al otro lado de la línea. Y con eso, bastó. A veces una llamada también es una entrega. Subí de nuevo al camión con el café en la mano y el corazón más callado. No tenía ganas de música, ni de noticias, ni de tráfico. Solo quería seguir rodando, como si el camino pudiera acomodar todo lo que llevaba adentro. Cada curva me recordaba algo de lo que había vivido esa mañana, ese costal, esos zapatitos, esa carta que nunca supe qué decía, pero que imaginé escrita con el alma. Porque hay palabras que uno escribe no para que las lean, sino para poder seguir respirando después de dejarlas. Me pregunté muchas veces si su hija alguna vez abrió la puerta, si leyó la carta, si reconoció ese oso viejo que quizá fue suyo de niña, pero no tengo esas respuestas. Y aprendí a vivir con eso, porque no siempre somos testigos del final. A veces solo estamos ahí para acompañar un tramo del viaje, y eso también vale. No sé si ese hombre sigue vivo, no sé si volvió a ver a su hija, pero sé que no caminaba solo ese día, y eso, al menos para mí, ya hizo que valiera la pena. Desde ese día, cada vez que llueve y voy manejando por esas carreteras largas del norte, no puedo evitar mirar a los lados. Parte de mí sigue esperando ver a otro como él, no para revivir lo mismo, sino porque ahora sé que cada figura, bajo la lluvia, puede traer una historia que merece ser escuchada, y si no es por uno, tal vez sea por Dios, o por el alma, o por lo que cada quien crea. Lo importante es no pasar de largo cuando el corazón te dice, detente. Con el tiempo, conté esta historia a pocos, no porque me avergonzara, sino porque no sabía cómo ponerle palabras. Es de esas vivencias que se sienten más de lo que se explican. Pero hoy decidí compartirla, porque quizá alguien allá afuera está esperando un empujoncito para llamar a quien no llama hace tiempo, o para entregar algo que lleva guardado hace años. Si ese es tu caso, hazlo. No esperes que la vida te grite. A veces, la voz más clara viene con el silencio de la lluvia. Nunca volví a pasar por ese pueblo sin mirar hacia esa casa azul. Siempre que paso, bajo un poco la velocidad, aunque no haya nadie afuera, y pienso en ese costal, en si todavía estará ahí, en si alguien lo recogió, en si alguien entendió lo que significaba. A veces me duele no saber, pero otras veces me consuela pensar que el acto ya fue hecho, que el viejo cumplió, que el amor, a su manera, llegó hasta donde tenía que llegar. Y eso, aunque sea en silencio, también es un final. Yo sigo manejando, con mis cargas, mis rutinas, mis cansancios, pero algo en mí cambió para siempre. Aprendí que no todo lo valioso pesa toneladas, que hay entregas más grandes que un contenedor lleno, que a veces lo más pesado no es lo que llevamos en el tráiler, sino lo que guardamos en el corazón. Y
que cuando uno se atreve a dejarlo ir, aunque sea bajo la lluvia, el camino se hace más liviano. A veces pienso que ese hombre no se subió a mi camión por casualidad, que yo necesitaba esa historia más de lo que imaginaba. Porque uno se va endureciendo con los años, se acostumbra a los ruidos del motor y al silencio del teléfono que no suena. Pero ese día, algo me quebró para volver a pegarme distinto. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de correr tanto en la carretera, solo sonrío y digo, porque un día paré y escuché algo que no venía de mí. No sé si era un mensaje, un aviso o una simple coincidencia. Pero sí sé que desde entonces, cuando veo a alguien parado al lado del camino, ya no bajo la mirada. A veces paro, a veces no, pero siempre, siempre miro. Porque aprendí que no todo lo que camina solo está perdido. Y que a veces el gesto más sencillo, detenerse, escuchar, compartir un café, puede ser el momento más grande del viaje. No volví a ver a ese señor. No supe más de él. Y quizá está bien así, porque hay historias que no necesitan epílogo. Lo que viví ese día fue suficiente para marcarme, para enseñarme algo que ningún libro ni sermón me había enseñado antes, que el perdón no siempre se dice con palabras. A veces se deja en una puerta, envuelto en silencio, con forma de osito viejo y zapatitos blancos. Desde entonces, cada vez que limpio la cabina, dejo una esquina libre. No por costumbre, sino por respeto. Como si siempre pudiera subir alguien que no pide nada, pero trae mucho que decir. Esa parte del asiento, la del copiloto, ya no es solo un lugar, es un recordatorio de que a veces la mayor carga no se ve, pero si uno se atreve a cargarla, aunque sea por unos kilómetros, puede cambiarte la vida entera. No conté esta historia para que me admiren, ni para que digan qué buen gesto. La cuento porque creo que hay cosas que no deben guardarse. Historias que si uno no las suelta, se quedan atascadas en el pecho, y ahí se pudren. Y yo no quiero llevar eso conmigo. Prefiero dejarlo aquí, con ustedes, con quien quiera escuchar. Porque sé que no soy el único que alguna vez tuvo que soltar algo, o perdonar en silencio, o caminar bajo la lluvia cargando más que un costal. Si tú que me escuchas has sentido algo parecido, entonces entiendes. No hace falta que lo expliques. Solo tú sabes lo que cargas. Solo tú sabes a quién extrañas, qué carta no escribiste, qué puerta no tocaste. Pero mientras tengas un poco de tiempo, aún puedes hacerlo, aunque tiemble la voz, aunque ya haya pasado mucho. Mientras haya camino, hay chance. Y si no se puede, si ya no hay forma, también está bien. A veces el perdón se dice en voz baja, mirando al cielo, o dejando un recuerdo en una entrada. Lo importante es que venga del corazón, que no lo cargues solo, que no te lo lleves sin haberlo intentado. Yo seguiré rodando, porque eso es lo mío, pero ahora sé que no siempre manejo solo. Llevo voces, memorias y una historia que, ojalá, también te haya tocado a ti, si tú también viviste algo parecido. O si crees que estas cosas pasan por algo, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Me hará bien leerte. Este canal apenas está comenzando, y cada historia que compartimos aquí es como una luz en medio del camino. Si esta historia te tocó el corazón, regálanos un like, suscríbete y mándasela a alguien que aún tenga algo por entregar. Gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón.